¿Alguna vez te has sentido agotado tratando de complacer a todos? Esa lucha interminable por ser aceptado, por encajar en un molde que no refleja quién eres realmente, puede ser una carga pesada que te impide avanzar en la dirección que Dios tiene para tu vida. La necesidad de validación puede llevarte a tomar decisiones que te apartan del propósito divino, haciéndote sentir que tu valor depende de las opiniones ajenas. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un camino diferente, uno que te invita a vivir con la certeza de que eres amado, aceptado y priorizado por el Señor, sin necesidad de arrastrarte por la aprobación del mundo. Gálatas 1:10 nos revela una poderosa verdad. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo encierra una advertencia profunda, porque cuando vivimos con el deseo constante de ser aceptados por los demás, estamos entregando el control de nuestra vida a las personas equivocadas. En lugar de permitir que Dios dirija nuestros pasos, terminamos siendo moldeados por las expectativas de quienes nos rodean. Y en esa búsqueda desenfrenada por encajar, poco a poco comenzamos a alejarnos del plan perfecto que el Señor diseñó para nosotros. Pensemos en Saúl, el primer rey de Israel. Su historia es un claro ejemplo de cómo el deseo de agradar a las personas puede conducirnos a la ruina espiritual. Cuando Dios le encomendó destruir por completo a los amalecitas, Saúl decidió desobedecer parcialmente las instrucciones divinas, permitiendo que el pueblo se quedara con el botín del enemigo. ¿Por qué lo hizo? Porque temía perder el respeto y la admiración de aquellos que lo rodeaban. En 1 Samuel 15:24, Saúl confesó: he pecado porque temía al pueblo y accedí a su voz. Su necesidad de aceptación lo llevó a ignorar el mandato claro de Dios y como resultado perdió el favor divino y fue rechazado como rey. La historia de Saúl nos advierte que cuando el deseo de agradar a los demás domina nuestro corazón, estamos en peligro de tomar decisiones que comprometen nuestra fe. Esa búsqueda constante de aprobación puede ser sutil al principio, pero termina apartándonos del propósito de Dios. Tal vez hayas sentido esto en tu propia vida: decir sí a compromisos que sabes que te alejan de tus valores, ocultar tu fe por temor a ser juzgado, o incluso cambiar quién eres para ser aceptado en ciertos círculos sociales. Este tipo de actitudes no solo desgastan el alma, sino que también te roban la paz que proviene de caminar en la voluntad de Dios. Jesús también enfrentó el rechazo y la crítica, pero nunca permitió que eso lo desviara de su misión. En Juan 6, después de dar enseñanzas que resultaron difíciles de aceptar, muchos de sus seguidores decidieron abandonarlo. Jesús no cambió su mensaje para retenerlos. En cambio, se mantuvo firme en la verdad que el Padre le había dado. Esa decisión revela un principio fundamental. Seguir el camino de Dios no siempre será popular, pero es el único que conduce a la vida verdadera. Cuando comprendemos que nuestro valor no depende de la aceptación de los demás, sino de lo que Dios dice acerca de nosotros, empezamos a vivir con libertad. Efesios 1:4-5 declara que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto significa que antes de que el mundo existiera, ya había sido pensado, amado y elegido por Dios. No necesitas esforzarte desesperadamente por ser visto o reconocido por otros. Ya tienes un lugar especial en el corazón del Creador. Imagina la vida de aquellos que se aferraron a esta verdad. Piénsalo en términos de personajes bíblicos como Nehemías, quien enfrentó la burla y la oposición mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos intentaron intimidarlo, menospreciar su labor y hacerlo sentir que su esfuerzo no valía la pena. Sin embargo, Nehemías se negó a distraerse. En Nehemías 6:3 respondió con firmeza: estoy ocupado en una gran obra
y no puedo bajar. Su seguridad no provenía de la aprobación del pueblo, sino de su convicción de que estaba cumpliendo el plan de Dios. Esa misma firmeza es la que Dios quiere que desarrolles en tu vida. Dejar de buscar validación en las personas no significa volverte insensible o arrogante, sino aprender a poner tus ojos en el único que realmente define tu valor. Cuando te aferras a la voz de Dios por encima del ruido del mundo, descubres que no necesitas manipular, mendigar o rebajarte para sentirte amado. Es posible que en este momento te encuentres atrapado en un ciclo donde sientes que cada decisión que tomas depende de la aceptación de los demás. Tal vez temes perder ciertas amistades, que tu familia te critique o que tu entorno laboral te rechace si decides vivir según los principios de Dios. Pero recuerda que seguir el camino del Señor siempre valdrá la pena. Jesús nos advirtió que habría momentos en que seríamos incomprendidos, pero también prometió que su paz sobrepasa cualquier tormenta emocional que podamos enfrentar. El mundo intentará convencerte de que debes amoldarte a sus estándares para ser aceptado, pero la palabra de Dios te invita a algo mayor: vivir con la seguridad de que ya eres amado, escogido y priorizado por el Creador del universo. Cuando entiendes esta verdad, puedes caminar con la frente en alto, sabiendo que no necesitas arrastrarte por la aprobación de nadie, porque el Rey de Reyes ya te ha dado su amor incondicional. Piensa en la mujer con flujo de sangre que relata el Evangelio de Marcos. Durante 12 años esta mujer luchó en silencio, sufriendo rechazo y aislamiento social. Pero un día decidió romper con el temor y buscar a Jesús. Sin importar que la multitud la despreciara, se abrió paso entre la gente hasta tocar el borde del manto de Cristo. Su fe la llevó a experimentar el milagro que había estado esperando durante tanto tiempo. Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que le dijo palabras que sanaron también su corazón. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Marcos 5:34. En ese instante, esta mujer comprendió que el amor de Dios era mayor que el rechazo del mundo. Así también, Dios desea que te acerques a Él con la confianza de que su amor es suficiente para llenarte, sostenerte y restaurarte. No importa cuántas personas te hayan ignorado, rechazado o criticado, tu identidad está segura en Cristo. No permitas que el deseo de agradar a los demás te robe la paz que Dios quiere darte. Cuando decides ponerlo a Él en primer lugar, te liberas del peso de la aprobación humana y descubres que tu valor no se mide por la aceptación del mundo, sino por el amor incondicional del Padre Celestial. Hoy es el momento de romper con esa necesidad de validación que te ha limitado por tanto tiempo. Es hora de abrazar la verdad de que eres un hijo amado de Dios, llamado a caminar en seguridad, dignidad y propósito. No te arrastres por la aceptación de quienes no comprenden tu valor. Levántate con firmeza y avanza confiado en que quien te llamó ya te ha dado su favor y su amor eterno. Hay momentos en la vida en que ciertas relaciones se convierten en un obstáculo silencioso que frena el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Personas que sin que lo notes de inmediato comienzan a debilitar tu fe, desviarte de tus valores y alejarte del camino correcto. Estas conexiones pueden parecer inofensivas, pero con el tiempo se convierten en una cadena que te ata, impidiéndote avanzar espiritualmente. La Biblia es clara al advertir sobre el peligro de permitir que esas relaciones controlen tu vida, y nos muestra que para cumplir la voluntad de Dios es necesario alejarnos de aquellos que corrompen nuestro espíritu. Sansón es un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando se permiten influencias equivocadas en el corazón. Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para un propósito poderoso: liberar a Israel de sus enemigos. Sansón fue dotado con una fuerza sobrenatural, pero también con una responsabilidad espiritual que exigía obediencia y consagración. Sin embargo, en lugar de rodearse de personas que lo acercaran a Dios, Sansón decidió unir su corazón a Dalila, una mujer que no compartía sus valores ni su fe.
A pesar de las advertencias y de las señales claras de que Dalila no era de confianza, Sansón siguió aferrándose a una relación que finalmente lo llevó a la ruina. En Jueces 16 se relata cómo Dalila, tras insistir una y otra vez, logró descubrir el secreto de su fuerza y traicionarlo a cambio de dinero. Sansón fue capturado, sus ojos fueron arrancados y terminó en la esclavitud, humillado y apartado de la vida que Dios había preparado para él. La historia de Sansón no es solo un relato del pasado, sino una advertencia viva para aquellos que se niegan a reconocer cuando ciertas relaciones están desviándolos del camino correcto. La voz del Espíritu Santo siempre advierte cuando una persona, amistad o entorno está contaminando tu relación con Dios, pero cuando decides ignorar esas advertencias, el resultado es inevitablemente doloroso. Proverbios 13:20 lo advierte con claridad. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. No se trata de despreciar a las personas ni de condenarlas, sino de comprender que hay relaciones que, por más afecto que haya, son dañinas para tu vida espiritual. La Escritura nos muestra que no basta con reconocer el peligro de ciertas influencias. Es necesario tomar decisiones firmes para alejarnos de ellas. Abraham enfrentó este desafío cuando Dios le pidió que se separara de su sobrino Lot. Aunque ambos compartían un vínculo familiar estrecho, las decisiones de Lot estaban arrastrando a Abraham a conflictos y problemas que no formaban parte del plan divino. En Génesis 13 se relata cómo Abraham, comprendiendo que sus caminos debían tomar rumbos distintos, decidió apartarse y permitir que Lot siguiera por su propia cuenta. Fue solo después de esa separación que Dios le habló a Abraham con mayor claridad, confirmando las promesas que tenía para él. Esta historia revela que hay momentos en que la bendición de Dios no puede manifestarse plenamente hasta que decidimos romper con vínculos que están contaminando nuestra fe. Cuando Jesús inició su ministerio, también dejó claro que no se puede caminar con Dios y al mismo tiempo permanecer en relaciones que desvían del propósito divino. En Mateo 10:37 Jesús declaró: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Estas palabras no son un llamado a despreciar a la familia ni a descuidar los lazos de amor, sino una advertencia sobre la necesidad de priorizar el reino de Dios por encima de cualquier relación que intente apartarnos de la fe. Seguir a Cristo implica tomar decisiones que, aunque dolorosas, son necesarias para proteger tu alma y cumplir el propósito que Dios ha preparado para tu vida. El apóstol Pablo también advirtió con firmeza sobre la necesidad de distanciarse de aquellos que pueden dañar nuestra fe. En 2 Corintios 6:14 escribió: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta advertencia va más allá del matrimonio o las relaciones sentimentales. Se refiere a cualquier vínculo que te empuje a comprometer tus convicciones espirituales. Pablo entendía que una amistad, una sociedad o incluso un ambiente que constantemente te aleja de Dios puede debilitar tu fe hasta el punto de hacerte perder la dirección espiritual. Es por eso que el Señor nos llama a mantenernos firmes y a alejarnos de cualquier relación que amenace nuestra comunión con Él. Las Escrituras también nos enseñan que tomar la decisión de alejarse de influencias dañinas no solo es un acto de obediencia, sino también una manifestación de amor propio y espiritual. En Salmo 1 se nos describe la vida de quien decide caminar en rectitud, evitando la compañía de aquellos que viven en el pecado. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta advertencia nos recuerda que las influencias que toleras hoy determinarán el rumbo de tu vida espiritual mañana. A veces,
Cortar con ciertas relaciones no es sencillo, porque el apego emocional puede crear una sensación de dependencia. Sin embargo, permitir que estas influencias continúen es darle espacio a la confusión, la debilidad espiritual y el estancamiento en tu propósito. En ocasiones, esa separación será evidente y radical. Otras veces, implicará establecer límites claros y saludables que protejan tu relación con Dios. En ambos casos, el Espíritu Santo te guiará para que actúes con sabiduría y firmeza. Cuando Jesús enseñó acerca de la poda espiritual en Juan 15, explicó que el Padre corta toda rama que no da fruto y limpia aquellas que sí lo dan para que puedan producir aún más. Este principio también se aplica a nuestras relaciones. Hay personas que, aunque fueron parte de tu vida en el pasado, ya no aportan crecimiento ni edificación espiritual. Aferrarte a esos vínculos puede impedir que avances en lo que Dios ha preparado para ti. Alejarte de relaciones que limitan tu crecimiento espiritual no significa que debas actuar con rencor ni desprecio. Al contrario, el Señor nos llama a hacerlo con amor, compasión y oración. En Romanos 12:18 se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto significa que, aunque decidas distanciarte de ciertas personas, puedes hacerlo con respeto y dignidad, confiando en que Dios continuará obrando en sus vidas a su manera. El llamado de Dios es claro. Si deseas crecer espiritualmente y avanzar en el propósito divino, necesitas rodearte de personas que fortalezcan tu fe, que te inspiren a buscar más de Dios y que te animen a vivir en obediencia a su palabra. Proverbios 27:17 lo resume de forma poderosa. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Cuando decides rodearte de personas que comparten tu fe y tus valores, te fortaleces espiritualmente y te preparas para cumplir el plan que Dios ha diseñado para tu vida. La decisión de cortar con relaciones que te limitan espiritualmente es una muestra de madurez y obediencia. No temas distanciarte de quienes intentan arrastrarte por caminos que sabes que no honran a Dios. En cada paso que tomes, el Señor te sostendrá, te fortalecerá y abrirá nuevas puertas que te llevarán a crecer en fe, sabiduría y propósito. Si en este momento sientes que ciertas personas están alejándote de la presencia de Dios, escucha la voz del Espíritu Santo y permite que Él te guíe para tomar la decisión correcta. Hay una verdad que define el rumbo de cada persona y que sin embargo muchos ignoran. Tu verdadera identidad no se encuentra en lo que el mundo dice de ti, sino en lo que Dios ha declarado sobre tu vida. La confusión acerca de quién eres es una de las mayores herramientas que el enemigo utiliza para desviarte del propósito divino. Cuando no conoces tu identidad, te vuelves vulnerable a las mentiras que te rodean y terminas creyendo que tu valor depende de lo que haces, de lo que posees o de la opinión de los demás. Sin embargo, la palabra de Dios revela que tu identidad ha sido establecida desde antes de que nacieras y nada ni nadie puede cambiar lo que el Señor ha determinado para ti. La Escritura afirma en 1 Pedro 2:9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje revela que quienes han sido llamados por Dios no son personas ordinarias ni sin propósito. Fuiste diseñado para ser parte de un pueblo santo, apartado para Dios y con una misión específica que trasciende cualquier circunstancia terrenal. Esta identidad no depende de tus logros ni de tus fracasos. Es una verdad que permanece firme porque fue establecida por el mismo Dios. Desde el principio, el enemigo ha intentado distorsionar la identidad del ser humano. En el huerto del Edén,
Satanás se acercó a Eva no solo para tentarla, sino para sembrar la duda acerca de quién era realmente. Le insinuó que, al desobedecer a Dios, ella se convertiría en alguien más importante, como si su valor dependiera de algo que aún no tenía. Esa misma mentira sigue resonando en muchos corazones hoy, convenciendo a las personas de que deben esforzarse por ser alguien distinto a quien Dios ya diseñó que fueran. Pero cuando intentas definir tu identidad según las expectativas del mundo, terminas atrapado en un ciclo de insatisfacción y frustración. Jesús enfrentó este mismo ataque cuando fue llevado al desierto. Después de ayunar durante 40 días, Satanás se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. El enemigo no solo intentaba que Jesús usara su poder para satisfacer una necesidad física. Lo que realmente estaba haciendo era cuestionar su identidad. Satanás sabía que, si lograba sembrar duda en el corazón de Jesús acerca de quién era, entonces podría desviar su misión. Pero Jesús no cayó en la trampa. En lugar de defenderse con argumentos humanos, respondió con la palabra de Dios, recordando que su identidad no dependía de lo que el diablo dijera, sino de lo que el Padre ya había declarado sobre él. Esa seguridad fue clave para que Jesús se mantuviera firme en su propósito. Cuando entiendes que tu valor proviene de Dios y no de lo que los demás piensan, aprendes a caminar con autoridad y seguridad. Esto es precisamente lo que ocurrió con David cuando fue escogido para ser rey de Israel. Aunque sus hermanos eran más fuertes, más altos y aparentemente más capacitados, Dios le dijo a Samuel: el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David no fue elegido por sus habilidades externas, sino porque su corazón estaba alineado con el propósito de Dios. Esta elección divina no solo definió su futuro como rey, sino que también le permitió enfrentar desafíos con valentía. Cuando se presentó ante Goliat, David no se apoyó en su propia experiencia ni en las expectativas humanas. Él sabía que su identidad estaba firmemente establecida en Dios. Por eso pudo declarar con autoridad: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Esa convicción le permitió vencer a un enemigo que parecía invencible. El enemigo sabe que si logra hacerte dudar de quién eres, será más fácil que renuncies a tu propósito. Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel durante su viaje por el desierto. A pesar de haber visto milagros extraordinarios, muchos israelitas se vieron a sí mismos como débiles e incapaces de conquistar la tierra prometida. En Números 13:33 confesaron: parecíamos langostas a nuestros propios ojos, y así parecíamos ante ellos. Esa mentalidad de inferioridad les impidió avanzar hacia lo que Dios ya les había prometido. No fue la fuerza de sus enemigos lo que los detuvo, sino la imagen distorsionada que tenían de sí mismos. Cuando comienzas a ver tu vida desde la perspectiva de Dios, descubres que no necesitas mendigar amor, aceptación o reconocimiento. Romanos 8:37 afirma que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa declaración revela que tu identidad está ligada al poder de Cristo que obra en ti. No eres una víctima de las circunstancias ni alguien destinado al fracaso. Eres parte de un linaje real, llamado a caminar en victoria y a cumplir un propósito eterno. Vivir con la seguridad de que eres hijo de Dios te libra de la necesidad de compararte con los demás. El mundo intentará convencerte de que tu valor depende de alcanzar ciertos estándares, pero Dios te llama a confiar en que ya has sido equipado con todo lo necesario para cumplir su plan. En Efesios 2:10 se nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No necesitas imitar a otros ni encajar en moldes
que no fueron diseñados para ti. Lo que Dios ha puesto en tu vida es suficiente para que su gloria se manifieste a través de ti. A medida que reconoces tu identidad en Cristo, comienzas a desarrollar una seguridad que transforma tu manera de relacionarte con los demás. Cuando Jesús enseñó sobre el mayor mandamiento, declaró: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Este mandamiento revela que no puedes amar correctamente a los demás si primero no aprendes a verte como Dios te ve. El amor propio no es egoísmo, es la aceptación genuina de que tu vida tiene valor porque fuiste creado a imagen de Dios. El apóstol Juan afirmó que miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos. 1 Juan 3:1. Esa declaración es suficiente para silenciar cualquier mentira que intente convencerte de que no eres valioso. No importa cuántos errores hayas cometido ni cuántas veces hayas fallado, el amor de Dios sigue siendo la base firme que define quién eres. Cada vez que el enemigo intente convencerte de que no eres suficiente, recuerda lo que Dios ya ha dicho acerca de ti. Cuando enfrentes la tentación de conformarte a las expectativas del mundo, mantente firme en la verdad de que tu identidad está segura en Cristo. No permitas que las opiniones ajenas, las experiencias pasadas o tus propios temores definan lo que eres. Dios ya te ha dado una identidad que nadie puede arrebatarte. Vive con la certeza de que eres amado, aceptado y escogido por Él, y no tendrás que arrastrarte por la aprobación de nadie. Hay decisiones que, aunque parecen pequeñas, determinan el rumbo de nuestra vida espiritual. Una de las más difíciles, pero también más poderosas, es aprender a decir no. Esta simple palabra tiene la capacidad de proteger tu fe, preservar tu paz y fortalecer tu relación con Dios. Sin embargo, decir no siempre es fácil. El temor al rechazo, la presión social o el deseo de complacer a otros pueden empujarte a ceder, incluso cuando sabes que eso te aleja del plan divino. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos claros de hombres y mujeres que enfrentaron ese dilema, y sus decisiones marcaron la diferencia entre la obediencia y el fracaso, entre la bendición y la derrota. Daniel fue uno de esos hombres. Desde muy joven fue llevado cautivo a Babilonia, separado de su tierra y rodeado de una cultura que intentó moldear su mente y su conducta. El rey Nabucodonosor no solo cambió el entorno físico de Daniel, sino que también intentó transformar su identidad y sus principios. A él y a sus amigos se les asignaron nuevos nombres, se les ofreció la comida del palacio y se les invitó a adoptar las costumbres de una sociedad pagana. Todo parecía atractivo y conveniente, pero Daniel sabía que aceptar esas influencias significaba ceder en su fidelidad a Dios. Fue entonces cuando tomó una decisión firme. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel 1:8. No hubo gritos, discusiones ni enfrentamientos. Simplemente decidió decir no. Aquella negativa fue el inicio de un camino de bendición. Al rechazar aquello que iba en contra de sus convicciones, Daniel abrió la puerta para que Dios lo respaldara y lo promoviera en la corte de Babilonia. Su negativa no fue solo un acto de resistencia externa, fue una declaración interna de que su lealtad no estaba en juego. Daniel entendió que ceder en pequeñas cosas podía ser el primer paso para desviarse de los principios que Dios había establecido en su vida. Y esa misma verdad sigue siendo vital hoy. Decir no a lo que daña tu relación con Dios es una señal de madurez espiritual. Es reconocer que no todo lo que parece atractivo es beneficioso y que no todas las oportunidades son parte del plan divino. En muchas ocasiones, el mayor desafío no está en enfrentar grandes tentaciones, sino en rechazar las pequeñas concesiones que con el tiempo debilitan tu fe. Las decisiones que parecen insignificantes
son muchas veces las que más impactan tu vida espiritual. Cada vez que decides callar cuando deberías hablar, participar en conversaciones que sabes que no edifican o comprometer tus valores para encajar en ciertos ambientes, estás cediendo terreno al enemigo. Jesús enseñó este principio con claridad. En Mateo 5:37 declaró: pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta enseñanza revela que la firmeza en tus decisiones es una marca de integridad espiritual. No se trata de ser intransigente o inflexible, sino de saber cuándo un no es necesario para proteger aquello que Dios te ha entregado. Decir no solo es una expresión de carácter, es también una forma de honrar a Dios. El enemigo siempre intentará convencerte de que ceder no es tan grave, que ser firme en tus convicciones te convertirá en alguien rígido o intolerante. Pero esa es una mentira diseñada para debilitar tu fe. En realidad, las personas que se mantienen firmes en sus principios son las que más respeto ganan con el tiempo. Cuando decides defender tus valores, estás demostrando que tu vida está anclada en algo más sólido que la opinión de los demás. José vivió esta realidad en carne propia cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Estaba solo en aquella casa, lejos de su familia y sin nadie que lo vigilara. Todo parecía indicar que ceder a la tentación no tendría consecuencias inmediatas, pero José entendía que había algo mucho más importante en juego: su relación con Dios. Cuando aquella mujer intentó seducirlo, José respondió con firmeza: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Génesis 39:9. No se dejó atrapar por las circunstancias, ni permitió que el miedo lo paralizara. Simplemente dijo no y huyó del lugar. Esa decisión le costó ser acusado injustamente y encarcelado, pero fue también la clave para que Dios lo exaltara y lo llevara a cumplir el propósito para el cual había sido llamado. Cada vez que dices no a lo que te aparta de Dios, estás protegiendo tu destino espiritual. No importa cuán convincente parezca la oferta ni cuán atractiva se presente la oportunidad. Si algo amenaza tu comunión con Dios, la respuesta correcta será siempre la misma. A veces, ese no implicará perder amistades, enfrentar críticas o renunciar a ciertos beneficios, pero lo que Dios construye en tu vida como resultado de esa firmeza es mucho mayor que cualquier cosa que puedas perder. El apóstol Pablo también enfrentó este desafío. En sus viajes misioneros fue presionado en numerosas ocasiones para suavizar su mensaje, para callar ciertas verdades que incomodaban a quienes lo escuchaban. Sin embargo, Pablo se negó a negociar su llamado. En Gálatas 1:10 escribió: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa firmeza fue la que le permitió cumplir su misión, plantar iglesias y escribir cartas que siguen transformando vidas hasta el día de hoy. La capacidad de decir no solo te protege del error, sino que también te abre las puertas para recibir lo mejor de Dios. Cada vez que decides mantenerte firme en tus convicciones, estás permitiendo que el Espíritu Santo fortalezca tu carácter y te prepare para mayores responsabilidades. Esa decisión te transforma en alguien confiable, alguien que Dios puede usar para impactar a otros. En ocasiones, aprender a decir no significa renunciar a aquello que parece inofensivo, pero que en realidad está consumiendo tu tiempo, tus fuerzas y tu enfoque espiritual. El enemigo no siempre intentará desviarte con pecados evidentes. Muchas veces lo hará usando distracciones disfrazadas de buenas intenciones. Compromisos excesivos, relaciones que demandan demasiado o actividades que parecen productivas pero te alejan de la oración y la palabra son algunas de las trampas que el enemigo utiliza para debilitar tu fe. Decir no es solo una cuestión de carácter, sino una expresión de fe.
Es confiar en que aunque te apartes de ciertas oportunidades, Dios abrirá puertas mejores. Es reconocer que aunque decir no te cueste en el momento, esa decisión será recompensada porque has elegido honrar al Señor por encima de todo. El Salmo 1 describe esta verdad de forma poderosa. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta promesa revela que quienes deciden apartarse del mal, quienes saben decir no, son los que experimentarán la plenitud de las bendiciones de Dios. Esa firmeza no solo te protegerá del error, sino que te posicionará para que el favor divino se manifieste en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Cada vez que enfrentes la presión de ceder, recuerda que decir no es una pérdida, sino una inversión en tu futuro espiritual. El enemigo intentará convencerte de que estás perdiendo oportunidades, pero en realidad estás reservándote para lo que Dios ha preparado para ti. Mantente firme, confiando en que cada decisión que tomes para agradar a Dios será respaldada por su fidelidad y su favor. Esa firmeza te llevará a descubrir que nunca tendrás que arrastrarte por la aceptación del mundo, porque has sido llamado a vivir en la seguridad de que quien se mantiene firme en la palabra de Dios jamás será avergonzado. La fortaleza espiritual no surge de la casualidad, ni depende únicamente de momentos de inspiración ocasional. Es el resultado de una relación íntima y constante con Dios, construida en la búsqueda diaria de su presencia. Cuando el alma se descuida, las distracciones del mundo ganan terreno y la voz de Dios se vuelve lejana. Lo que comienza como una pequeña desconexión termina por debilitar el corazón, haciendo que cualquier obstáculo parezca insuperable. Por eso, el enemigo trabaja sin descanso para impedir que cultives esa comunión con el Padre, porque sabe que una vida arraigada en la presencia de Dios es inquebrantable. Jesús entendía esta verdad y por eso mantuvo una disciplina constante de oración y comunión con el Padre. En Marcos 1:35 se relata que, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este no fue un acto aislado, sino un hábito que acompañó cada paso de su ministerio. Aunque su vida estaba rodeada de multitudes, necesidades urgentes y demandas constantes, Jesús jamás permitió que esas presiones interrumpieran su comunión con Dios. Esa búsqueda fue el secreto de su poder, la fuente de su sabiduría y la base de la autoridad con la que enfrentó cada desafío. La oración no fue solo un espacio de petición, fue el lugar donde Jesús recibía dirección divina y renovaba sus fuerzas. En el Monte de los Olivos, momentos antes de enfrentar la cruz, su oración fue tan intensa que sudó como grandes gotas de sangre. Lucas 22:44 describe cómo, sumido en la agonía, oraba más intensamente. A través de esa búsqueda, Jesús recibió la fortaleza para cumplir su misión. Esa conexión con el Padre fue la que le permitió enfrentar la traición, el rechazo y el sufrimiento con una firmeza que nada pudo quebrantar. Esa misma fortaleza está disponible para quienes deciden buscar a Dios con un corazón sincero. En Jeremías 29:13 se revela esta promesa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios no se esconde ni se mantiene distante. Él se revela a quienes se acercan con un deseo genuino de conocerlo. Sin embargo, esta búsqueda requiere determinación. Las distracciones, el agotamiento y las preocupaciones intentarán alejarte de ese tiempo con Dios, pero es en la perseverancia donde se construye una relación sólida que transforma el corazón. El salmista entendió esta necesidad cuando escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Salmo 42:1. Esa desesperación espiritual es la que lleva a una comunión profunda con el Señor, donde su voz se convierte en la guía constante que ilumina cada paso. El alma que busca a Dios de esta manera se fortalece, porque su presencia no solo consuela, sino que también capacita, renueva y dirige. Cuando la relación con Dios es prioritaria, el corazón se fortalece para resistir las presiones del mundo. El apóstol Pablo entendió este principio cuando escribió: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Esa instrucción no fue solo un consejo para momentos de dificultad, fue una invitación a vivir en una dependencia continua del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado natural de una vida que ha aprendido a poner en manos de Dios cada carga, cada temor y cada incertidumbre. El descuido espiritual, por otro lado, abre la puerta a la confusión y al desánimo. Cuando se abandona el hábito de buscar a Dios, la mente se vuelve vulnerable a las mentiras del enemigo. El desgaste emocional crece, las dudas se multiplican y lo que antes parecía claro se vuelve incierto. Esa desconexión no ocurre de forma repentina. Suele empezar con pequeñas distracciones que roban el tiempo de oración, el estudio de la palabra y los momentos de adoración. Poco a poco la voz de Dios se apaga y la fe se debilita. David experimentó esta realidad cuando en un momento de desconexión espiritual cayó en pecado con Betsabé. En lugar de estar en el frente de batalla, David se había quedado en su palacio, descuidando su llamado como rey y permitiendo que la comodidad lo alejara de la presencia de Dios. Ese vacío espiritual fue el terreno donde la tentación prosperó, llevándolo a cometer errores que marcaron profundamente su vida. Fue solo después de reconocer su falta y clamar por restauración que David pudo encontrar nuevamente la paz y la dirección que había perdido. En el Salmo 51:10 expresó su arrepentimiento con estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este clamor revela que solo la presencia de Dios puede restaurar el alma cuando se ha debilitado. Cultivar una relación íntima con Dios no solo fortalece el espíritu, sino que también abre la puerta para que su poder se manifieste en cada aspecto de la vida. En Hechos 4:31 se describe cómo, después de que los discípulos oraron con fervor, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Esa llenura fue el resultado directo de su búsqueda apasionada del Señor, y fue lo que les permitió predicar con denuedo, sanar a los enfermos y resistir la persecución con firmeza. Cuando el alma está conectada con Dios, las preocupaciones pierden su poder y la incertidumbre se disipa. Isaías 26:3 lo expresa con claridad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es una emoción pasajera, sino una seguridad profunda que se arraiga en el corazón cuando la presencia de Dios llena cada área de la vida. No importa cuán intensa sea la tormenta, el alma que ha aprendido a confiar en Dios permanece firme porque sabe que Él sostiene cada paso. La comunión con Dios también trae claridad para tomar decisiones sabias. Cuando Josué asumió el liderazgo del pueblo de Israel, se enfrentó al desafío de guiar a la nación en medio de circunstancias inciertas. Dios le dio una instrucción clara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Esa advertencia no solo fue una guía para Josué, sino un principio que revela que el éxito espiritual y la sabiduría para avanzar dependen de una vida fundamentada en la palabra de Dios. Cuando se dedica tiempo a meditar en las Escrituras y a escuchar la voz del Señor, las decisiones se vuelven más claras y el camino se ilumina con su dirección.
La vida que se cultiva en la presencia de Dios también produce frutos que impactan a quienes te rodean. Jesús lo explicó cuando declaró: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. La verdadera transformación espiritual no es el resultado de esfuerzos humanos aislados, sino del fluir constante del Espíritu Santo en una vida que se rinde a la voluntad de Dios. Es en esa comunión íntima donde se desarrolla el carácter, se fortalece la fe y se recibe la gracia necesaria para cumplir el propósito divino. Mantener esa relación requiere constancia. No basta con buscar a Dios solo en momentos de crisis. Es necesario hacerlo cada día, con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer su voz. La oración, el ayuno, el estudio de las Escrituras y la adoración son herramientas que fortalecen esa conexión, permitiendo que la presencia de Dios transforme cada área de tu vida. Aquellos que deciden cultivar una relación profunda con el Señor descubren que no necesitan depender de la aprobación del mundo ni arrastrarse en busca de reconocimiento. Cuando tu corazón está lleno de la presencia de Dios, no hay temor que pueda paralizarte ni presión que pueda desviarte. Dios se convierte en tu fuente de seguridad, dirección y fortaleza, y eso te permite avanzar con confianza en el propósito para el que fuiste llamado. La decisión de seguir el plan de Dios no siempre es sencilla, especialmente cuando ese camino te lleva en dirección contraria a las expectativas del mundo. Hay momentos en los que obedecer a Dios implica soportar críticas, enfrentarse al rechazo e incluso quedar aislado de quienes no comprenden tu fe. Sin embargo, el verdadero crecimiento espiritual solo es posible cuando decides avanzar con firmeza, confiando en que lo que Dios ha diseñado para tu vida es mayor que cualquier opinión humana. La Biblia nos muestra que cada persona que fue llamada por Dios para cumplir un propósito significativo enfrentó oposición y desprecio. Noé fue uno de esos hombres. Cuando Dios le ordenó construir un arca, el mandato parecía absurdo a los ojos de su generación. No había señales visibles de que se acercara un diluvio, y sin embargo, Noé creyó en la palabra de Dios más que en lo que sus ojos podían ver. Día tras día, mientras él avanzaba en la construcción del arca, las burlas y críticas se hicieron cada vez más intensas. Aquellos que lo rodeaban veían su obediencia como una locura, pero Noé no permitió que sus opiniones lo detuvieran. Su confianza estaba puesta en Dios, y esa determinación fue la que lo mantuvo firme hasta el día en que las aguas comenzaron a cubrir la tierra. La fidelidad de Noé no solo lo salvó a él, sino que también preservó la vida de su familia y aseguró el cumplimiento del propósito divino. Seguir el plan de Dios requiere valor porque muchas veces su dirección contradice la lógica humana. Abraham también fue llamado a caminar por un sendero que pocos entendieron. Cuando Dios le ordenó dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que aún no le había sido revelada, Abraham no tenía todas las respuestas ni las garantías que muchos habrían exigido. Pero en lugar de dudar, decidió creer en la promesa que Dios había declarado sobre su vida. Ese paso de fe lo llevó a convertirse en el padre de una gran nación, demostrando que aquellos que confían en Dios por encima de las críticas y la incertidumbre, terminan viendo su fidelidad manifestarse de forma poderosa. Moisés enfrentó un desafío similar cuando fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aunque fue elegido por Dios para ser un líder, muchos de sus propios compatriotas dudaron de él. En varias ocasiones, el pueblo se quejó, murmuró y lo acusó de haberlos conducido a la destrucción. Moisés no solo tuvo que resistir la oposición de Faraón, sino que también enfrentó la incredulidad de aquellos a quienes había sido llamado a guiar. A pesar de esto, Moisés permaneció firme porque comprendía que su llamado no dependía de la aprobación de las personas, sino de la autoridad que Dios le había entregado. Fue esa convicción la que le permitió mantenerse fuerte incluso cuando el pueblo se rebeló o cuando parecía que las dificultades no cesarían.
Esa misma actitud es la que Jesús enseñó a sus discípulos cuando los preparó para el rechazo que enfrentarían al proclamar el mensaje del reino. En Juan 15, 18, 19, Jesús les advirtió: si el mundo los odia, tengan presente que antes que a ustedes, me odió a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Esta declaración revela que vivir conforme al propósito de Dios inevitablemente atraerá oposición. Aquellos que eligen seguir a Cristo serán incomprendidos, pero esa incomprensión es una señal de que están caminando en la dirección correcta. El apóstol Pablo experimentó esta realidad durante todo su ministerio. En cada ciudad que visitó enfrentó críticas, persecuciones y desprecio. Fue encarcelado, azotado y calumniado por personas que se oponían al mensaje que predicaba. Sin embargo, Pablo nunca permitió que esos ataques lo detuvieran. En 2 Corintios 12:10 escribió: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendía que su fortaleza no provenía de su capacidad personal, sino del poder de Dios que se manifestaba en medio de sus dificultades. Esa certeza lo llevó a cumplir su llamado sin ceder ante el miedo o la presión externa. En cada generación Dios ha levantado personas dispuestas a seguir su voz, incluso cuando eso significaba nadar contra la corriente. Esas personas no se dejaron intimidar por las críticas, ni se arrastraron por la aprobación del mundo. Eligieron la obediencia por encima de la comodidad, sabiendo que la recompensa de agradar a Dios siempre supera cualquier sacrificio personal. Esa actitud no solo es un acto de valentía, sino también una expresión de fe que abre las puertas para que el poder de Dios se manifieste de forma sobrenatural. La clave para abrazar el plan de Dios sin temor a las críticas radica en aprender a ver tu vida desde la perspectiva divina. Cuando te enfocas en lo que Dios ha dicho acerca de ti, las palabras de los demás pierden poder. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa revela que, aunque el rechazo y la incomprensión te rodeen, la presencia de Dios es suficiente para sostenerte y guiarte en cada paso. Aquellos que deciden seguir el propósito de Dios descubren que, aunque el camino no siempre es fácil, cada sacrificio vale la pena. El mismo Jesús soportó la burla y el desprecio mientras avanzaba hacia la cruz. Lo acusaron falsamente, lo humillaron y lo condenaron injustamente, pero él permaneció firme porque sabía que su obediencia estaba cumpliendo el plan eterno del Padre. En Hebreos 12:2 se nos recuerda que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esa perseverancia fue el resultado de una visión clara del propósito divino, que lo sostuvo incluso en los momentos más difíciles. Seguir el plan de Dios puede significar ser señalado, rechazado o incluso perder relaciones importantes. Pero aquellos que deciden permanecer firmes descubren que nada de lo que se sacrifica por Cristo se pierde. Jesús lo expresó de esta manera en Marcos 10:29-30. De cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esta promesa revela que toda pérdida temporal se ve superada por la recompensa eterna que Dios ha preparado para quienes permanecen fieles a su llamado. No importa cuántas críticas enfrentes ni cuántas personas se opongan a tu decisión de seguir a Dios, lo que el Señor ha preparado para tu vida
es más grande que cualquier obstáculo que se presente en el camino. Avanza con la seguridad de que cada paso de obediencia te acerca más a la plenitud del propósito que Él ha diseñado para ti. Así como Noé perseveró en medio del desprecio, como Abraham avanzó sin saber exactamente a dónde lo llevaría el camino, y como Jesús soportó la cruz con la mirada puesta en el gozo venidero, también tú puedes caminar con firmeza, sabiendo que tu recompensa viene del Señor. El rechazo del mundo no es señal de que estás equivocado. Muchas veces es la confirmación de que estás siguiendo el camino correcto. Cada paso que tomas en obediencia te acerca a lo que Dios ha preparado para ti. Y aunque las voces a tu alrededor intenten detenerte, su palabra seguirá siendo la guía que te llevará al cumplimiento del propósito divino. Mantente firme, confiando en que quien te llamó es fiel para sostenerte y llevarte hasta el lugar que Él ha diseñado para tu vida. La vida espiritual es un camino que exige determinación, claridad y valentía. No se trata solo de reconocer el llamado de Dios, sino de tener la firmeza necesaria para caminar en ese propósito sin dejarse arrastrar por las expectativas del mundo. Quienes logran avanzar en esa dirección no son necesariamente los más fuertes ni los más capacitados, sino aquellos que deciden confiar en lo que Dios ha dicho acerca de ellos. Incluso cuando todo lo demás parece ir en contra, hay una verdad poderosa que a menudo se pasa por alto. El valor que Dios ha puesto en tu vida no se mide por la forma en que otros te perciben, ni por lo que tienes o logras. Tu verdadero valor se encuentra en el hecho de que fuiste creado a imagen de Dios, diseñado con un propósito específico y apartado para cumplir una misión que nadie más puede realizar. Esa realidad es la que te da la libertad de caminar con seguridad, sabiendo que no necesitas rogar por atención ni arrastrarte por la aceptación de quienes no reconocen el propósito que Dios ha puesto en ti. Cuando eliges vivir bajo esta verdad, comienzas a descubrir que la verdadera prioridad no está en lo que logras ni en cuánto te reconocen los demás, sino en cuánto permites que Dios transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Jesús enseñó que aquellos que deciden buscar primero el reino de Dios reciben todo lo demás por añadidura. Esto significa que cuando tu enfoque está en agradar a Dios por encima de todo, Él se encarga de colocar en tu camino las conexiones, las oportunidades y las bendiciones que realmente necesitas. Lo que el mundo persigue a través de la manipulación, el orgullo o el deseo de impresionar, Dios lo concede a quienes confían en Él sin condiciones. La clave para vivir esa realidad está en aprender a depender por completo del Señor. El corazón que se rinde plenamente a Dios es aquel que ya no teme al rechazo ni se desespera por la aprobación de los demás. Es un corazón que entiende que la verdadera seguridad no se encuentra en ser aceptado por las multitudes, sino en saber que estás caminando de la mano del Dios que tiene el control absoluto de tu destino. Esa confianza te permite mantener la calma cuando las puertas se cierran, cuando las críticas arrecian o cuando tus decisiones no son comprendidas. En lugar de tratar de defenderte ante cada ataque o de justificar tus elecciones para agradar a los demás, puedes avanzar con la certeza de que Dios es quien vindica a aquellos que se mantienen fieles a su llamado. Cuando reconoces esta verdad, te das cuenta de que no necesitas forzar lo que Dios ya ha preparado para ti. Lo que el Señor ha destinado para tu vida llegará en el tiempo correcto, sin que tengas que manipular las circunstancias ni rebajarte para obtenerlo. Los que confían en Dios no mendigan atención, ni se aferran desesperadamente a personas, lugares o situaciones que no forman parte del plan divino. En cambio, aprenden a soltar con libertad lo que no les pertenece, sabiendo que cada pérdida aparente es en realidad una preparación para algo mayor. Esta certeza no solo transforma tu manera de vivir, sino que también cambia la forma en que te relacionas con los demás. Cuando sabes que Dios es quien abre las puertas correctas, ya no temes ser excluido, ni te aferras a relaciones que drenan tu energía espiritual.
Aprendes a rodearte de personas que edifican tu fe, que comparten tu visión y que te animan a avanzar hacia lo que Dios ha preparado para ti. Esa seguridad te permite amar con libertad, sin miedo a perder, porque tu identidad ya no depende de la aceptación humana, sino de la aprobación divina que ya tienes. Dios nunca diseñó tu vida para que vivieras arrastrándote por la aprobación de otros. Su plan no es que te desgastes intentando demostrar tu valor ante personas que no reconocen lo que Él ha depositado en ti. El deseo del Señor es que vivas con dignidad, con firmeza y con la confianza de que Él ha apartado para ti un lugar de propósito, honra y plenitud. Cuando decides caminar en esa verdad, tu vida se llena de una paz que no depende de las circunstancias externas, porque entiendes que quien realmente tiene el control es Dios. El mundo puede ofrecerte caminos más rápidos, soluciones temporales o formas de obtener reconocimiento de inmediato, pero todo eso es pasajero. Lo que Dios construye en tu vida es eterno, y aunque a veces parezca que su plan avanza lentamente, en realidad Él está preparando cada detalle para que llegues justo al lugar donde debes estar. Los que confían en el Señor no tienen que forzar puertas ni manipular personas para sentirse valorados. Simplemente avanzan con seguridad, sabiendo que el favor de Dios abre caminos que ningún hombre puede cerrar. El poder de vivir con esa confianza transforma todo lo que haces. Ya no decides basado en el miedo a ser rechazado, ni permites que la inseguridad controle tus decisiones. En lugar de eso, aprendes a moverte con libertad, sabiendo que aunque el mundo no reconozca tu valor de inmediato, Dios ya ha determinado tu lugar en su plan. Cada paso que das en obediencia se convierte en una semilla que dará fruto en el momento preciso, porque el propósito que Dios ha diseñado para tu vida jamás será detenido por la opinión de los demás. Este es el momento de dejar atrás toda necesidad de mendigar atención o de rebajarte por la aceptación del mundo. Es hora de reconocer que el Dios que te llamó también es quien te respalda, te sostiene y te lleva exactamente al lugar que Él ha preparado para ti. Su amor es suficiente. Su favor es inquebrantable y su propósito se cumplirá en tu vida. Siempre que decidas confiar en Él, por encima de cualquier circunstancia, avanza con la seguridad de que no necesitas arrastrarte por lo que ya te pertenece en Cristo. Camina con la frente en alto, sabiendo que quien se mantiene fiel a Dios siempre será honrado en el tiempo correcto.